un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Qué es el libre albedrío? Y leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23. Y dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es el libre albedrío? Hablando acerca de que todos tenemos libre albedrío porque así nos creó Dios, con un libre albedrío que definiríamos como la capacidad de tomar decisiones personales, la capacidad de decidir por mí mismo. Es por eso que la salvación es personal. No por yo ser hijo de pastor soy salvo. No por yo ser el padre o la madre de un pastor soy salvo. De hecho, muchos que se llaman pastores, que se proclaman pastores, otros apóstoles, otros profetas, otros tantos nombres que hoy hay muchos que no son salvos. La misma Biblia nos lo enseña, que en aquel tiempo le dirán Señor, Señor. Y el Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y es lo que abunda hoy en día en muchas iglesias, no en todas, porque hay iglesias preciosas, con unos siervos de Dios que realmente dan mucho de su tiempo, que muchas veces se niegan a su hogar, a sus hijos, a su familia, para ir a predicar, para ir a enseñar, para ir a evangelizar, para poder estar en diferentes lugares llevando el mensaje, el evangelio de las buenas nuevas a las personas. Pero lo que siempre he dicho, estas personas son las que no aparecen en redes, con millones de vistas, porque obviamente no son conocidas. Lo que se da más a conocer es lo que más gusta, es lo que más deslumbra, lo que se hace mucho más gustoso a los sentidos. Por eso bien claro lo dice y la palabra que Dios ha dado a esta casa de oración. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige. La palabra de Dios corrige, la palabra de Dios reprende y la palabra de Dios anima a la gente con paciencia y buena enseñanza. Dice que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, porque hay muchos lugares que se llenan tan rápido y la gente le encanta. Aquí lo dice la palabra, dice: porque buscan maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazan la verdad y van detrás de mitos. Mira cómo la misma palabra nos enseña qué es lo que pasa en nuestro mundo. Si lo podemos llamar religioso, mundo cristiano, mundo de fe, no sé. Pero muchos lugares son llenos de multitudes, pero ¿realmente en ellos Cristo está? ¿Realmente todos son salvos? ¿Realmente todos están predicando la verdad? Bueno, veo muchas religiones y todos dicen ser la verdad. Si todos dicen ser la verdad, quiere decir que todas son mentiras, o una solamente es verdad y todas son mentiras. Pero la verdad la tiene Cristo, la verdad está en la palabra. Por eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Así que volviendo a nuestro encabezado, ¿qué es el libre albedrío? Es esa decisión que yo tomo en mi vida. Yo decido si como o no como. Yo decido a qué horas me levanto o a qué horas no me levanto. Yo decido si hago pereza 5, 10, 15, 20 minutos o decido no porque no es bien para mí. Muchos deciden si se bañan o no se bañan, si se cepillan o no se cepillan, si se ponen la misma ropa o la cambian. Muchos deciden quién va a ser su esposo o esposa, su novio o su novia. Muchos deciden si se quieren casar o vivir en unión libre. Otros deciden ir en Transmilenio, otros deciden ir en cicla porque no les gusta el Transmilenio, otros deciden ahorrar para una moto, otros deciden ahorrar para un carro, otros deciden vivir más cerca al trabajo. Todos decidimos, y con la fe no es la excepción. Decidimos qué hacer con nuestra vida. Fuimos creados con libre albedrío y con una moral interna
que nos hace a través de la conciencia saber qué es lo bueno y lo malo y tener la necesidad de buscar un Dios, ese creador, ese que nos formó, ese que nos hizo y saber cuál es nuestro propósito en esta vida, por qué estamos acá y hacia dónde vamos. Y a través del libre albedrío decidir lo que yo quiero en mi vida según lo que yo escudriño. Por eso la Biblia me enseña a escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Es allí donde debemos cavar hondo en la palabra de Dios para conocer los tesoros y conocer el mayor tesoro que es Cristo Jesús y poder vivir conforme a su voluntad. ¿Qué es el libre albedrío? Es la facultad, es el don, es eso hermoso que Dios implantó en nosotros para que podamos tomar decisiones. Desde un comienzo lo hizo para que tomáramos buenas decisiones. Y vemos desde el huerto del Edén cómo Adán y Eva fallaron porque tenían libre albedrío. El Señor le dijo: de todo huerto pueden comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él le dejó claro, si no hubiese libre albedrío, si no hubiese esa capacidad o esa facultad de yo decidir en mi vida lo que hago, el Señor no le hubiera dicho nada del árbol de la ciencia del bien y del mal, y obviamente hubiera controlado a Adán y Eva para que nunca comiesen de él. Pero Dios no hizo robots, Dios hizo seres humanos con un libre albedrío, con la capacidad de decidir lo bueno y lo malo, de decidir a quién seguir. Y vemos cómo la palabra nos muestra en Josué, como mismo Josué dice: decidan a quién van a servir. Pero yo he decidido servir a mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Elías también, cuando derrota allí a estos Baales, a todos estos profetas que no eran de Dios, y hace descender fuego a través de orar al Señor, y avergüenza a estos Baales, y Él también les dice: ahora decidan si van a servir a Dios o a los Baales, tomen una decisión. La Biblia está llena de versículos y textos que nos muestran que nosotros decidimos lo que queremos en nuestra vida. Es por eso que el libre albedrío es una oportunidad para tomar decisiones que verdaderamente afecten nuestra vida, para bien o para mal, pero que Dios elige que sea para bien. Nosotros tenemos libre albedrío. Esto lo niegan algunas religiones, algunos cristianos y pastores he escuchado que no tenemos libre albedrío porque Dios decide por nosotros. Esto no es cierto, no es lo que la Biblia nos enseña. Esto no haría un Dios justo y bueno. Dios no hace acepción de personas, y esto haría como que Dios sí eligió a unos y a otros no, por la mala interpretación de la predestinación. Pero somos nosotros los que decidimos. Juan 3 nos enseña esto. El estado actual del pecado del mundo está directamente asociado con las decisiones que nosotros tomamos, iniciando por Adán y Eva. Porque como ellos pecaron, de ahí para allá todos hemos pecado, y por eso inicié con Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia, del único que nos habla que murió sin pecado, es de Jesucristo. Por eso es que puede resucitar y puede intervenir, ser mediador entre Dios y los hombres. Nadie más está sin pecado. Todos han pecado. La Virgen pecó, el Papa, todos los papas pecaron, todos los pastores pecamos. Aún, si nombro todas las religiones, los mediadores, Buda, Mahatma Gandhi, en el Islam, Mahoma, él mismo registra en el Corán que él pecó, que él es un pecador que Dios restauró. Por eso todos hemos pecado, todos. Y porque todos pecamos, ha sido por nuestra decisión. No hay alguien que, si no es de pensamiento, sea de palabra, sea de obra o sea de omisión, en el cual nosotros no le fallemos a Dios. Todos hemos pecado. Y esto, ¿por qué entender que es el libre albedrío y entender que todos hemos pecado? Porque si tú y yo somos pecadores, no es por culpa de Dios ni por culpa de Adán y Eva, es por culpa de nosotros mismos, por nuestras decisiones. De eso se trata este tiempo con Dios para meditar todo el día, de entender qué es el libre albedrío. Es la responsabilidad que Dios puso en nuestra vida de elegir y en la cual nosotros hemos elegido mal.
y que los que llegamos a Cristo Jesús estamos reivindicándonos, tomando mejores decisiones ahora, tomando un rumbo diferente, tomando el verdadero camino y eligiendo arrepentirnos, que significa cambiar de dirección para poder un día encontrarnos con nuestro Padre eterno, con nuestro Señor el Espíritu Santo. Esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. La Biblia nos enseña claramente cuál es nuestra responsabilidad con respecto a este tema del libre albedrío. Y la Biblia es clara en que no solo tenemos la habilidad de elegir dada por Dios, sino que también tenemos la responsabilidad de elegir sabiamente a los que leemos la palabra. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios escogió una nación, a Israel. Pero esta nación fue muy necia, desobedeció a Dios, no quiso andar en el camino del Señor, no quiso someterse a la voluntad, a sus mandamientos. Ellos hicieron como bien le parecieron. Por eso nos muestra cómo esta nación de Israel tenía la obligación de escoger obedecer a Dios para que pudieran estar conforme a la voluntad de Dios y pudieran recibir lo que Dios estableció en ese pacto para ellos. Ellos podían elegir creer y seguir a Dios o no creer y seguir sus caminos, sus propios caminos, y eso fue lo que eligieron. Proverbios 14:6 nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, correctos, buenos, estables, pero que su fin es camino de muerte. Porque solamente hay un camino, hay una verdad y una vida, y es Jesucristo. No hay más caminos. No estamos en los caminos del Señor, como algunos dicen. Andamos es en el camino, hay un solo camino, no hay más camino. El Nuevo Testamento está lleno de versículos que nos muestran una y otra vez cómo Dios pide a los pecadores que se arrepientan y crean. Esta palabra creer es clave. Juan capítulo 3 es uno de los que más tiene esta frase, creer, al que crea, al que crea. Los que creen en Jesús tienen vida eterna, los que no creen en Jesús no tienen vida eterna. Crean, crean. Esta fue la frase que más caló a la vida de Nicodemo, porque estos capítulos, y este capítulo especialmente de Juan capítulo 3, Dios le está hablando a Nicodemo y a todos nosotros para que entendamos qué es lo que es nacer de nuevo. Que se arrepientan y crean. Hay muchos textos, Mateo 3:2, 4:17, Hechos 3:19, 1 Juan 3:23, por nombrar algunos aparte de los 4 evangelios. Pero nos muestran cómo es la frase clave, arrepiéntanse y crean. ¿Por qué nos llama al arrepentimiento y a creer? Porque Dios no lo puede hacer por nosotros. Dios nos muestra cuál es el camino y nos muestra cuál es nuestro error. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y nos muestra cómo nosotros fallamos. Pero ahora nos dice, cree, cree. Mira, esto es importante. Cada llamado al arrepentimiento es un llamado a elegir, es un llamado a poder usar ese libre albedrío de una manera responsable y correcta, y sobre todo, sabia. El mandamiento de creer asume que el oyente debe elegir obedecer el mandamiento de Dios para su vida. Jesús identificó el problema de algunos incrédulos cuando les dijo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna, en Juan 5:40. Ellos claramente podrían haber haber ido a Jesús si quisieran, pero no lo hicieron. Ellos decidieron, eligieron no hacerlo. Y vemos en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que el hombre cosecha lo que siembra. Según lo que yo decido, eso es lo que recibo. Y vemos cómo los que están fuera de la salvación, ellos son sin excusa. Los que quieren leer Romanos capítulo 1, ahí muestra cómo ellos decidieron rechazar a Dios, cómo negaron la palabra, cómo se fueron en contra de lo que Dios decía. Y dice que Dios los abandonó a sus propios razonamientos, que Dios los entregó a sus propias pasiones, a sus propios deseos.
y por lo cual dice que la ira de Dios está sobre ellos. Pero la palabra no me muestra que a ellos Dios no les habló, a ellos también les habló, pero ellos rechazaron la verdad. Ellos la rechazaron, igual que la multitud de los discípulos que se fueron tras de ellos. Qué hermoso entender esto de que es el libre albedrío. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros, siendo pecadores, por cuanto todos pecamos, escoger lo que es bueno? Bueno, esto es solo por la gracia de Dios, por ese libre albedrío que Dios puso en nosotros cuando el Evangelio llega a nosotros a través del Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado, justicia y de juicio, nos lleva a elegir la salvación, Juan 15:16, a través del Espíritu Santo sobre nosotros, para que pueda estar dentro de nosotros y así la verdad se haga más clara en nuestras vidas y podamos entender mucho más la palabra de Dios. Como hay un regalo hermoso, y concluyo con esto, así como todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea que la muerte, separación, está para todo el mundo. Pero ahora dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no se queda aquí. Hay un regalo para los que nos arrepentimos y decidimos creer en Cristo Jesús, y es la vida eterna. Ya sería otro tema, ¿qué es creer en Cristo Jesús? Porque hasta los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos, pero no lo alcanzo a explicar. Pero necesito arrepentirme, creer en Dios, poder ser parte de la familia de la fe, congregarme, vivir conforme a lo que Dios quiere, ser parte de una iglesia, aprender de Cristo Jesús y formar su carácter en mi vida. Y eso es lo que me hace recibir el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por el libre albedrío que Dios puso en mi vida. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias una vez más por esta mañana, por esta preciosa palabra y por regalarnos esa bendición, ese don de elegir. Porque sabemos que tú no nos obligas, no nos forzas a hacer algo que nosotros no queremos, pero con amor, con cuerdas de amor, te acercaste a nosotros para enseñarnos qué es lo mejor. Sé que hay mucha necedad en el mundo, sé que hay mucha necedad en muchos que no quieren oír de ti, pero hoy te doy gracias, Padre, porque tu verdad ha llegado a muchos y muchos hemos decidido seguir tu camino. Muchos hemos decidido llegar a ti a través de Cristo Jesús. Por eso gracias por un día más de vida y gracias por habernos dado este don tan grande que es la decisión de elegir lo bueno para nuestra vida. Te amamos y te bendecimos y una vez más entregamos nuestra vida, nuestro salir y entrar en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.